Bienvenidos una vez más a su programa Renuevo. Es una dicha para nosotros el remontar cada idea que nos trae a considerar que el ser humano se ha estancado, pero Dios nos da la posibilidad de renovar todas las cosas. Hoy quiero entregar un saludo para ustedes, no solamente afectuoso, sino hacerlo en compañía de Moisés Alejandro, pastor de Iglesia El Calvario, Las Jacarandas, y que sin lugar a dudas, los temas que abordaremos hoy serán para enfocarnos de nuevo. Qué bendición poder estar con ustedes y gracias siempre por esta invitación. Gracias por abrir este espacio para que podamos hablar de lo que la palabra de Dios nos muestra y nos trae a nuestros corazones. Esta palabra que se hace vida en nosotros, que nos trae gozo. Como decía el rey David, es tan dulce como la miel. Qué hermoso es conocer la ley y la palabra del Señor. Cuando entendemos que Dios ha estado hablándonos a nosotros, tenemos mucho que dar a conocer a través de puentes maravillosos como lo es Amigos TV. Y el programa Renuevo ha sido uno de los momentos más hermosos de nuestras vidas para poder desarrollar no solamente temas, no solamente enfoques, sino también poder ilustrar, animar el corazón de todo televidente. Así que quede con nosotros hoy porque sin lugar a dudas Dios, hablándonos como en Isaías 61, donde Él advierte que hará un renuevo en nosotros, lo hará en esta ocasión con usted y conmigo. Así que disfrutemos de este tiempo en donde vamos a poder enfocar temas sobre la identidad. Así es, vamos a poder hablar acerca de lo que somos en el Señor, no de lo que aparentamos, aunque vamos a tocar aquel dicho de mi abuela que me encanta mucho, pero vamos a dejarlo para la siguiente parte de este programa. Muchas de las mascaradas que usted y yo podemos usar, y lo estoy diciendo con franqueza, ponemos un rostro a cada circunstancia. Muchos de estos casos son mascaradas, son imágenes que no expresan la realidad, sino una apariencia. De ese tipo de aspectos tocaremos hoy porque Dios nos está llamando a enfocar esta realidad, pero hacerlo con gozo. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Para nosotros, sin lugar a dudas, es una responsabilidad enorme hablar de temas vitales, determinantes. Nos preparamos para estar con usted y poder, a la luz de la Escritura, buscar el rumbo, la ruta indicada para avanzar. Moisés Alejandro, hemos estado disponiendo tiempo tras tiempo de la importancia de la ubicación de quién soy. Mi identidad real. Algunos en Guatemala disponemos de un DPI o de un documento que nos dice quién somos acá en los linderos de nuestra nación, pero también en otros lugares por si tuviésemos que movernos. Pero en la vida cotidiana, las personas no siempre están al tanto de quién son. Me encanta enfocar esto desde Lucas capítulo 4, verso 18, donde Jesús llega a su tierra y llega al templo. Le entregan a él, por ser quien era, un rollo, el rollo de Isaías, y de pronto empieza a hablar y se ubica diciendo: esto habla de mí, esto habla de mí. ¿Qué podríamos hoy animar a nuestra audiencia a considerar? Debemos de entender algo que es muy importante, y es que cuando Jesucristo se movía de un lado a otro, en este caso en el templo, no llegaba por casualidad. Yo recuerdo muy bien aquel chiste, es un chiste, en donde una persona pues atraviesa una piscina con cocodrilos y al llegar al otro lado le preguntaron cómo había tenido el valor para atravesarse esa piscina y dijo: pues yo lo que quisiera saber es quién me empujó, porque yo solo iba pasando. A veces nos pasan las cosas, nos suceden caemos en ciertas situaciones por causa de que estamos desapercibidos. Jesús siempre fue intencional. Cuando llegó a este lugar,
no llegó por casualidad para que le dieran los rollos o nada de esto, sino él sabía que era lo que debía de cumplir. Entonces, abre los rollos y lo lee y dice que el Espíritu estaba sobre él. Él empieza a declarar lo que estaba pasando en ese momento, el ungimiento que él tenía. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas, para dar las buenas noticias. Y cuando llegamos a este punto, entendemos entonces que Jesús no estaba usurpando una identidad, no estaba hablando de algo memorizado. A ver, ¿cuál es qué sé yo, usted imagínese, ¿cuál es la mejor marca de leches? Y yo podría decir, pues X leche, pero yo casi nunca tomo leche. Entonces, solo supondría, solo por la influencia de lo que hay cercano a mí. Pero seguro mis hijos que están en esa época de tomar leche, por cierto, cambiamos de marca en estos días y me dijo eso exactamente. Esta no es la misma leche, pero es del mismo origen, pero no es la misma leche. Y esto, cuando lo traigo a colación, es porque no estaba diciendo algo que se suponía que él se lo podía poner o que él se estaba creyendo algo que no era, sino estaba evidenciando directamente su identidad. Todos partimos de esta premisa. Jesús regresa a Nazaret. En Nazaret todos lo conocían a Jesús porque se había criado. Todos sabemos que había sido criado en Nazaret, aunque nacido en Belén. Su vida popular arranca de Nazaret hacia Galilea. Estando en Nazaret, todos lo recordarían como el hijo de María, de José. Estaban entre todos sus hermanos y hermanas, así dice el libro de Marcos capítulo 6, del verso 4, 5, 6 en adelante. Aún nos habla de este tipo de dato en donde la gente ubicaba a Jesús. Por favor, con mucho respeto de decir esto. Jesús fue visto como un carpintero, porque era hijo del carpintero. Jesús fue visto como alguien que asistió también al templo, porque desde la infancia fue llevado al templo. Por tanto, había confianza en el maestro, el ministro que tenía los rollos, en ponerlos en sus manos. Pero algo muy diosidente, no voy a usar coincidente, diosidente. Lo que hoy conocemos como Isaías 61 es leído o puesto a su disposición. Cuando digo diosidente es porque ese evento, esa persona que lo iba a leer y esos oyentes, y para nuestro bien, identifican que Jesús se da a conocer para que todos lo tengamos en mente y jamás lo olvidemos. Por eso, cuando la Escritura dice que Él se ubica y dice, sí, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto? Y comienza a decir para qué había aparecido. Exactamente. Entonces, basado en eso, creemos que si Jesús está pasando eso, y por favor quiero pedirle con mucho respeto, no estoy pidiendo que usted quite de ese rango divino que tiene nuestro Cristo. Solo quiero pedirle que hoy vea que en ese escenario no era visto cual divino, era visto como el hijo de José. Su identidad era necesario que él la mostrara. Y hoy nosotros tenemos el alto interés de mostrar a ese Dios 100% en Cristo, que estaba deambulando 100% como humano. Hoy creo que la historia demanda de ti algo. Yo te llamo pastor y te reconozco como tal. No te miro como un pastor inferior a mí. Veo como alguien que Dios lo llamó desde antes de la fundación del mundo. Y digo, es un asunto de Dios con él, tu identidad. No eres el producto de mi discurso. Y si alguien quisiera, por favor, considerar estas palabras, por favor, les ruego, disponga de ellas. Podría mucho yo decir, mi hijo, Moisés, habla lo que yo le enseñé a través de los años. Mas no, tengo que aprender lo que Dios también ha puesto en él por causa de su propia identidad ante Dios. Y el asunto en esto es que la identidad en el Señor de cada uno de nosotros, así como de Jesucristo, está en el inicio de estos versículos que ha leído Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego podemos seguirlo leyendo, pero esta parte es importante. El Espíritu de Dios está sobre mí.
¿Alguna vez te ha ocurrido? Seguro que sí. De la misma manera, a mí me ha ocurrido en varias ocasiones que me dicen, toma, aquí hay presupuesto para que le pagues la comida a todos estos que vienen a servir. Y entonces yo digo, yo tengo esta autoridad y voy a llevar lo conforme me hayan dicho. Y voy a hacerlo y tomar las decisiones no preguntando, porque sé hasta dónde puedo llegar. Sé qué debo de hacer. Nadie me va a empujar para esto. Cuando el Espíritu de Dios está sobre Jesucristo, es esta misma función. Él me trajo hasta este lugar. Y entonces yo estoy ungido, o sea, separado, apartado, estoy ubicado en lo que debo de hacer, que es dar buenas nuevas, traer a los quebrantados de corazón, sanarlos, libertad a los cautivos. Pero él tenía entonces toda esta nómina de acciones que debía de hacer. ¿A qué voy con esto? Nuestra identidad no se basa en quién soy, sino en quién está sobre mí. Nuestra identidad no se basa en cuánto sé, sino en cuánta autorización me dio el Señor para hacer algo. Ve y dale de comer a tal persona. Ve, regresa. Hoy escuchábamos un testimonio. Regresa y dale los 100 quetzales que cargas. Pero Señor, es todo lo que tengo. Los 100 quetzales que cargas, dáselos a esta pareja que está allí. Y va y se los da y le dice, esto era lo que nos faltaba para comprar esta medicina en donde estábamos enfrente de la farmacia, que solo allí la venden. Porque el Señor tiene cuidado de todos y entonces nos autoriza, nos envía y nos da una identidad. Esa es la identidad que debemos de tener. Entonces no es una identidad por lo que tú y yo estudiemos nada más, aunque claro que ayuda, sino es una identidad por causa de la postura del Espíritu Santo en nosotros, activando y funcionando. No soy hijo por un nombre o un título. Soy hijo porque habita el Espíritu Santo en mí. Déjame reforzar para nuestros televidentes esta descripción. No soy lo que logré hacer conmigo. Espero ser claro con esto que estoy diciendo. Muchas personas se miden por sus logros. Por eso cuando alguien se gradúa y se dice un escalón más, un grado más. En este caso no se trata del grado, se trata precisamente de la consideración de alguien me preparó de antemano para que mi identidad funcionara en pro de las personas que me necesitan. Para esto me han ungido. No me preparé con esta unción que conseguí hacer. No, es hacer lo que tengo que hacer porque para esto me dispusieron. Para eso he sido dado de parte de Dios. He ahí cuando tú aprendiste, creo, con nosotros alguna vez, con tu madre y tu servidor, de que el Señor nos dio como un regalo para una comunidad. Por eso nosotros no podemos echarnos atrás cuando Dios nos envía a un lugar por altas dificultades que hayan. ¿Por qué? Porque fue Dios quien nos envió. Tú has escuchado a tu hermano Juan, que es pastor cerca del volcán de agua y del volcán de fuego. Y cuando está en erupción y con los grandes temblores y con las grandes amenazas, las lajas, tú me has oído como papá decir, ¿puedo ir por ustedes? Y me dice, no fuiste tú quien me envió, fue Dios quien me envió. Y eso hace regocijarme mi corazón, aunque como padre temblar, porque digo, las consecuencias podrían ser nefastas, pero hay un compromiso por causa de la identidad. Por eso en este caso, cuando Jesús dice en el verso 21, capítulo 4, Lucas precisamente está diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura. Queremos dejar para usted pendiente esto, para que después de esta porción, de lo que usted reciba como un lenguaje en música, en este instante podamos meditar otros minutos y sacar el mayor provecho de esta palabra. Quédese con nosotros. Cuando yo era un adolescente, nadie me podía gobernar. Siempre me ordenaban tantas cosas. Yo quería hacer mi voluntad. Todo parecía un tormento
cuando me llamaban para hablar. No quería oír ningún consejo hasta que por fin oí tu voz. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. No vivo yo, tú vives en mí. Caminaré y venceré. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. No vivo yo, tú vives en mí. Caminaré y venceré. Antes de mi encuentro con Jesús, no creía que fuera tan real. Muchas veces Él tocó mi puerta, pero no quería oír su voz. Hasta que una vez desesperado, ya casi perdiendo la razón, me porté como un enamorado y le dije con el corazón: todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. No vivo yo, tú vives en mí. Caminaré y venceré. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. No vivo yo, tú vives en mí. Caminaré y venceré. Caminaré y venceré. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. No vivo yo, tú vives en mí. Caminaré y venceré. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. No vivo yo, tú vives en mí. Caminaré y venceré. Gloria a tu nombre, Señor. No me canso de alabarte, de agradecerte. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Muchas gracias por permitirnos continuar con esta conversación. Creo que hay algo pendiente que tú tienes por compartir tras la imagen que hicimos de los envíos que hemos advertido por causa de la identidad que poseemos, no de lo que te encomendé, no lo que te supliqué que hicieras, no por la extensión de un ministerio que alguna vez Dios me llama y me encomienda y ahora ustedes como hijos lo desarrollarán un poco más. No es así. Dios tiene un trato contigo. Tienes una identidad delante de Él. Hablamos de tu hermano y de tus demás familia. Los que vienen tras de ti también tendrán un día que mostrarnos que su identidad los comprometió con algo que Dios les puso. En toda la historia hemos visto cómo hay una consecución, una herencia de reyes y reinados. Pero en el caso propio, estoy hablando de mi persona y el testimonio, no es una consecución por causa de ser hijo de. De hecho, es un poco más difícil por causa de ser hijo de. ¿Por qué? Porque hay parámetros y hay expectativas que deben de llenarse. Ahora bien, mi identidad como siervo del Señor y como hijo de Dios no depende de quién soy hijo en esta tierra. Ahora sí, mi salvación depende del testimonio que vi de quién soy hijo. Vean esto, el testimonio que mi papá me dio, luego mi pastor me dio,
y luego me llevó a tener un compromiso con el Señor. Este sí depende de quién esté alrededor. Ahora, yo no puedo decir que por culpa de él acepté o por culpa de él no fui antes pastor o como sea. No, no es así. Cada uno depende directamente del Señor. Pero quiero que nos enfoquemos en esto. ¿Por qué estoy tocando esto? Cuando yo estudiaba la historia de Saúl, que fue el primer rey de Israel, veía que no venía de un linaje, sino inició con él. Y es la misma unción. Cuando se unge, entonces se posa el Espíritu Santo. No habita, se posa el Espíritu Santo. Y hubieron 20 años de obediencia. 20 años en donde fue un buen rey. En donde hay un dicho que me sorprendía y me daba risa cuando lo escuchaba. Hasta Saúl profetizaba. Porque era un rey, no era un profeta. Pero al estar obedeciendo al Señor, vino profecía a él y habló lo que tenía que hacer. Luego, lastimosamente, se equivocó. ¿Y en qué parte se equivocó? Cuando perdió la identidad de a quién debía de obedecer. No se debía a su pueblo, no se debía a su reino, sino se debía a su Dios. Y aquí es donde quiero llegar. Cualquier ministerio y cualquier ministro no se debe a su iglesia, no se debe al mundo, sino se debe a su Dios. Y esa es la identidad clara que todos debemos de tener. Si yo funciono en dirección a que primero me veo como tu padre, llamémoslo así, perdón que use este tipo de relación, y que pueda yo tender a desobedecer a una indicación específica de parte de Dios, porque primero debo hacerlo contigo. ¿Te acuerdas tú aquel pasaje en donde Jesús llama a alguien y le dice, ven, sígueme? Y le dice, déjame primero que entierre a mi pariente. Sí. A eso se le llamaba escorbán o corbán. El corbán precisamente hablaba de esa norma judía que se había entablado a causa del irrespeto y la contumacia que había en riesgo. ¿Por qué? Porque la gente dejaba a sus hijos, dejaba a sus parientes a la deriva y decían, voy a servirle a Dios, y por eso abandonaban a sus padres. Cuidado con eso. La identidad nuestra obedece a que por causa de ser quienes somos en Dios, somos responsables con los nuestros, con lo nuestro, en el trabajo, en el quehacer, en cualquier cosa, aún cuidarnos a nosotros mismos a razón de la identidad que tenemos en Dios. No se trata de entregarle cuentas a Dios diciendo, es que tú me dijiste, sino por causa de lo que ahora somos. Es importante que usted y yo tengamos este cuidado porque la Escritura nos dice precisamente en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si antes nos enseñaron a que, ¿oíste alguna vez en algún matrimonio que decía en un reclamo entre un par de cónyuges diciendo, primero conocí padre que marido? Una mujer que estaba negándose a ser la esposa amorosa, respetuosa, responsable en su matrimonio porque sentía abuso y entonces prefería inclinarse de nuevo a tomar el valor y el respeto que le daba su padre. Primero conocí padre que marido. Igualmente puede decir un esposo, cuando una madre tuve, no viendo el abuso que pudiese tener la pareja. El hecho es que la ausencia de la identidad correcta va a hacer que las conductas sean erróneas y que tengamos tantos fracasos y tantos golpes innecesarios. Por eso hoy, cuando cito este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Ahora es hijo de Dios. Vuelvo a usar el modelo. Mi hijo en la fe y en la carne. Mi hijo, voy a llamarlo así, en la carne. Viene a ser mi hermano, porque termina siendo el hijo de mi mismo Padre celestial. Entonces hay una relación y hay una identidad que él posee y que yo poseo, y ambos las respetamos y ambos vemos que estamos sujetos a las mismas normas y provocación al camino que Dios nos ha puesto. Por eso es importante que hoy hagamos una hermosa conclusión para nuestros televidentes. ¿Tenemos la identidad adecuada? Por favor, ayuda a mis televidentes. Imagínate esto.
llego ante el Señor en ese día y le digo, es que soy hijo del pastor Moisés. Tan solo con que él me dijese, es que yo no tengo nietos. Jesús no vino a este mundo para que el Padre tuviera nietos, sino tuviera hijos. Por eso dice que Él es el primogénito. Siendo el unigénito, se convirtió en el primogénito para que fuésemos muchos hermanos. Ahora bien, esta identidad se cumple en Corintios 5, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, sus raíces, ¿de dónde viene? Oiga bien esto, y las maldiciones que ahí traían. Hace poco hablaba con mi mamá y me decía, y estuvimos hablando con tu papá, que ya todos pasaron la época en la que a él le dio cáncer. Porque las estadísticas decían que nosotros, como tú tuviste, debíamos de tener y un poco antes que tú. Pero nueva criatura somos cuando estamos en el Señor. No quiere decir que no estemos chequeándonos y no quiere decir que cambiemos los hábitos para que procuremos que esto no suceda, pero sí aferrarnos a esta verdad, que es una verdad que se cumple. Somos nuevas criaturas en muchas áreas, no solamente, ahora soy del Señor, pero no corto, como diría esa señora, primero conocí Padre, no, sino corto toda relación como la del joven rico que dijo primero voy a ir con mis papás, entonces no estoy entendiendo qué es la salvación, entonces no estoy entendiendo cuál es el plan del Señor, entonces no tengo identidad de hijo. La importancia entonces de tocar este tema hoy en base a que usted y nosotros tenemos una responsabilidad y sobre todo tenemos esta ventaja de haber cambiado de estado en una misma identidad. Me llamo Moisés Méndez, él también se llama Moisés Méndez, pero ambos tenemos un proyecto que Dios diseñó para cada uno en forma distinta. Para usted también lo tiene. Dios conoce a todos, nos oye al mismo tiempo y nos atiende y responderá siempre al mismo tiempo y no me pide explicación, porque si no, estaría yo diciendo que Dios puede ser estudiado, mas Dios no puede ser estudiado, es inescrutable, pero sin duda tiene el cuidado de cada cuita, cada necesidad, cada parte íntima de todos nosotros, porque sabe lo que proyectó para usted, para él, para mí. Él sabe qué espera y qué es lo que nosotros hemos de entregarle producto del desempeño correcto tras una identidad bien ubicada. Jesucristo vino para salvarnos. No se conforme con solo ser salvo. Vino a habilitarnos. Lo que estaba perdido, el proyecto de Dios, vino a ser rectificado, corregido, puesto de nuevo en primera plana para que usted y yo nos desempeñemos. Moisés, creo que es importante que alguno que está captando esto ahora tome una decisión y avancemos para desarrollar lo que Él quiere. ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor que queremos que esa identidad de hijos sea con nosotros todo el tiempo y en todas las áreas? Padre, te damos gracias porque nos hablas a nuestro corazón y nos muestras, Señor, ese plan perfecto en donde tú enviaste a tu Hijo para pagar por nosotros precio de sangre, para que ahora, Señor, nuestra identidad esté definida por ti. Y si está definida por ti, nada ni nadie puede quitarla. Sí, sí. Gracias, Señor, porque tenemos salvación en ti, pero sobre todo porque ahora te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el cual, Señor, habita en nosotros. Y tu Espíritu Santo, Señor, provoca que todos nosotros seamos tus hijos, ahora como nuevas criaturas, como una nueva generación en ti, la cual puede abrir su boca y predicar el evangelio, no por los textos que recite, aunque habrán, sino por la gloria y el gozo que habrá, Señor, de decir quién eres tú por causa de lo que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.
No sabe cuánto gozo nos da dejar a su disposición esta preciosa plataforma en donde ahora usted va a avanzar y va a triunfar y va a hacer las cosas bien, porque nueva criatura es. Esta identidad nueva, renovada, nos va a servir para cumplir todas las expectativas que Dios tenía para con usted, para con Él, conmigo y con todos. Queremos quedar a su disposición. Moisés, nos despedimos hoy. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias a Amigos TV por abrirnos estas puertas y permitirnos llegar hasta sus hogares y hablar directamente de lo que el Señor ha puesto en nosotros como pasión. Presentar su palabra, presentar las buenas nuevas y presentarle a Jesucristo, que es su Señor y su Salvador. Gracias por darnos acceso a su hogar y a su corazón. Queremos quedar a disposición suya y por favor comparta esta información. Que Amigos TV sepa que está cumpliendo con la labor y nosotros con temor, con temblor, le servimos a nuestro Dios juntamente con este maravilloso equipo. Dios les bendiga y muchas gracias.